básicamente desde lo que es el estudio de la economía, entonces, como dijimos, de la economía, economía política, política económica, se deriva que las dos grandes perspectivas de estudio de la economía son desde dos puntos de vista totalmente opuestos, pero bastante relacionados. ¿Cómo es eso? A partir de la macroeconomía, que es el estudio de la economía desde el punto de vista de lo que se llamaba de lo que se llama los agregados económicos, es estudiar los grandes problemas que puede tener un sistema económico a partir de su sociedad, de la, me dicen que retome el principio. Ok, vamos a comenzar el principio, se me va a ver la hora. Ok, les decía, pero creo que nada más está Freddy, que básicamente Sí, estamos estoy hablando aquí. de política o políticas económicas. Decíamos que la economía se deriva a partir de lo que es el estudio de una ciencia social, en su lucha o estudia el hombre en su lucha por resolver el problema económico del mismo. A partir de ese momento surge una rama de estudio llamada política económica, o economía política, perdón, que básicamente estudia, se deriva a partir de la economía y estudia al hombre desde el punto de vista de del Estado y cómo se organiza la producción, la distribución, el intercambio de consumos y bienes y servicios en las distintas sociedades, en distintos sistemas económicos, en pro de la satisfacción de los entes o de los agentes económicos que forman parte de ese sistema económico. Llaman esos agentes económicos las empresas, las familias, el Estado, básicamente como integrantes de un sistema económico. Y a partir de la economía política es que se emiten las políticas económicas. Y las políticas económicas básicamente son esas acciones y decisiones que las autoridades a través del Estado, a través del gobierno de cada país pueden tomar en los distintos ámbitos de la economía en pro de satisfacer las necesidades económicas de la población o de ese sistema económico que hemos hablado con anterioridad. Luego estamos hablando que precisamente esas políticas económicas surgen a partir del problema macroeconómico. Decíamos entonces que la macroeconomía se divide en dos grandes ramas. La macroeconomía es básicamente la macro y la microeconomía. Esa macroeconomía básicamente estudia a la economía desde el punto de vista de los agregados económicos, la economía global, la economía por llamarlo de una forma bien sencilla, de lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo que es el sistema económico nacional o mundial incluso, hasta la microeconomía, que es el sistema o la economía desde el punto de vista de las familias, de las empresas, de las pequeñas unidades de negocio, entre otras cosas, ¿no? Ir un poco más, un poco menos, básicamente podemos leer en la lámina que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Esos agregados económicos estaríamos hablando de la inflación como uno de los principales problemas macroeconómicos que tienen algunos países, el crecimiento económico, las tasas de interés, por ejemplo, la devaluación de la moneda con respecto a las divisas, el intercambio comercial entre los países, entre otras cosas, es lo que estudia la macroeconomía. Y la microeconomía básicamente estudia el comportamiento económico de las empresas, de los hogares, de los individuos y cómo se interrelacionan con los mercados. Analiza cómo se toman decisiones, asignar recursos limitados con distintas posibilidades desde el punto de vista desde el punto de vista de los agentes más pequeños, de los más grandes a los más pequeños, que es las familias, las empresas, los costos, el precio, el mercadeo, las necesidades, las tendencias del mercado, todo eso estudia la microeconomía. Un poco para complementar esto que estamos conversando, vemos en la siguiente lámina algunas diferencias entre lo que es la macro y microeconomía.
Y ya vamos a llegar a por qué estamos hablando de todo esto. Y básicamente desde el punto de vista macro, vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. La macroeconomía, como les dije hace unos segundos, estudia el Producto Interno Bruto, que sencillamente es la producción interna del país dentro de los distintos sectores económicos, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, cuánto se produce en cada uno de los tres sectores, entendiendo y paseándonos un poco por estos conceptos que el primario es básicamente el sector de la materia prima, el sector petrolero, por ejemplo, agricultura, este sector primario, que es donde sacamos la materia prima para el procesamiento y funcionamiento de lo, del aparato industrial del país. Y precisamente hablando de aparato industrial del país, el sector secundario viene siendo ese sector industrial donde se transforma esa materia prima en productos de consumo final para el consumidor final, ¿no? Y el sector terciario es precisamente en donde, aquel sector donde se vende ese producto, que es lo que vamos a llamar el sector servicio o el sector comercio. Entonces, la suma de estos tres sectores es lo que se va a denominar el Producto Interno Bruto, que es el PIB, que es lo que se produce en un país en los distintos sectores de la economía ya nombrados en un año específico, ¿no? Luego estaríamos hablando de la inflación, que ya es bien manejado por muchos de este concepto, donde sencillamente es el aumento sostenido de los precios, los bienes y servicios en un país en un momento determinado, y en los cuales puede mermar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos que hacemos vida en dicha sociedad que pueda estar afectada por inflación. El desempleo, básicamente la cantidad de personas que están en capacidad de producir y no consiguen integrarse al sistema económico. Este, Ahí podríamos estar hablando también de conceptos como lo que se llama la PEA, población económicamente activa, sus siglas es PEA, ¿ok? Que sencillamente esa población económicamente activa es la población que está en capacidad de integrarse a un trabajo, a ser productivo, y no lo hace porque sencillamente no consigue un sitio donde se pueda trabajar, donde le paguen por un trabajo y ser remunerado por el mismo. La balanza de pago lo vamos a ver en estos días que faltan. Es sencillamente la diferencia entre los ingresos, las importaciones e importaciones, entendiendo por un país exportador sencillamente es un país que exporta una materia prima que se produce dentro del país, abastece el mercado nacional y lo que le sobra lo dirige hacia el resto del mundo, o sea, lo exporta al resto del mundo. En nuestro caso en Venezuela estamos hablando que nosotros somos exportadores de petróleo, ¿ok? Mientras que la importación básicamente es aquel bien o servicio que no producimos en el país y que nos hace falta para desarrollar algún rubro específico económico o industrial y que nos vemos forzados a comprarlo a un país fuera de Venezuela, obviamente, para poder producirlo. Esas son las importaciones. Entonces, básicamente, la balanza de pago es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si un país exporta más de lo que importa, tiene un superávit en su balanza de pago. Si un país importa más de lo que exporta, tiene un déficit en su balanza de pago. Deuda privada y deuda pública, básicamente estamos hablando de financiamiento que puedan tener los distintos sectores privados o públicos y su capacidad de generar flujos y estar solvente. Déficit público, sencillamente la diferencia entre los ingresos y egresos públicos. Tasa de desempleo, bueno, lo que hablamos anteriormente en el anterior punto de desempleo como tal, ¿no? Pero tasa es ya llevado, desempleo es en números absolutos y cuando hablamos de tasa estaríamos hablando de números relativos, ¿no? Cuando hablamos de microeconomía, como les dije, estamos viendo de lo más grande a lo más pequeño. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando, por ejemplo, de la producción de una empresa, de los pasivos o deuda que puede tener una empresa, de los gastos que puede haber una empresa, del consumo que hacemos en nuestros hogares y obviamente del salario y la capacidad adquisitiva que podamos tener. Entonces sale ese famoso debate
del sueldo mínimo y nuestra capacidad de adquisición y la merma de la misma, por ejemplo. Este, un factor que es uno de los más importantes dentro de la economía y que la política económica de alguna u otra forma, quizás pienso yo que a veces no lo toma en cuenta, que son las preferencias del consumidor. Es un factor muy subjetivo, pero a la vez es muy importante porque va dentro de lo que es lo que nos gusta, es algo muy interno, es algo muy personal, porque todos tenemos gustos y preferencias de un bien, de un producto, de un servicio, de un color, de un olor, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es es lo que mueve mercado, ¿no? Si hay un producto que sea de total agrado del mercado, se va a vender muchos. Si hay un producto que al mercado no le gustó, obviamente no se va a vender, ¿no? Entonces, es bien interesante esto. O sencillamente la moda como tal, ¿no? Hay productos que gustan porque están de moda y cuando pasan de moda ya no se venden. Eso es un poco la preferencia del consumidor atendiendo a lo que es la microeconomía. Los gustos, el ahorro personal, la cuantía de la inversión, el riesgo, entre otras cosas. Me quiero detener un momento, quiero saber si me quieren participar alguno. Creo que Frederick es el único que está conectado. Si me estás Sí, oyendo bien o estoy. tienes algo que decirme, Frederick. Si no, Bueno, estoy continuamos. escuchando. Ujú. Ok, continuamos. Entonces, ¿Sabes lo que? Sí, sí tengo. obviamente hice esta diferenciación porque entonces las políticas económicas vienen o empiezan a partir de los fenómenos macroeconómicos que acabamos de conversar. ¿Okay? A partir del crecimiento económico de los países, a partir de la inflación de los países, a partir de las importaciones y exportaciones de los países, se deriva la economía política, que es precisamente la economía ejercida por el Estado, y esa ejecución de la economía política por el Estado lleva a que el Estado implemente políticas económicas, o sea, las directrices que el Estado dará en materia económica para que funcione de una u otra forma. Pero se deriva a partir de lo que es los grandes problemas económicos. Las políticas económicas no surgen porque en nuestras casas no nos alcanza el sueldo, es poco probable, o porque esté de moda una marca o no lo esté. Es poco probable que el Estado invierta esfuerzos, estrategia y capacidad por ese problema, pero si invierte esfuerzo, capacidad y estrategia para ayudar a que el país tenga un crecimiento económico, ayudar a que la tasa de desempleo baje o que la tasa de inflación baje, que son agregados macroeconómicos o variables macroeconómicas. Por eso es que hay esa relación. Y esta me gusta más porque entonces aquí lo explico un poco mejor. Ya sabiendo el concepto de lo que es la economía, a partir de la macroeconomía se, se ejerce o se emite la economía política, o empieza a su ámbito de acción la economía política, se ejercen o se emiten las políticas económicas, como ya lo he dicho, y obviamente estas políticas económicas afectan la microeconomía. Ahí sí, porque si tenemos, por ejemplo, en Venezuela, un control cambiario, no podemos conseguir divisas, llámese dólares, obviamente en nuestras casas se va a ver mermada nuestra capacidad de adquisición, o si tenemos dólares vamos a poder comprar más en el supermercado cuando vayamos a hacer la compra porque tenemos algún tipo de facilidad para conseguir dólares. Pero por lo que le trato de decir que esto es un ciclo que va de la economía política, las políticas económicas que surgen a partir de la macroeconomía, pero que cuando se implementan afectan a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestra familia, porque entonces ahí es donde me refiero con esa flechita y ese cuadrito verde que afectan la microeconomía. Y en esencia llegamos al punto que quizás nos interese más, que todas estas políticas económicas se van a dividir en cuatro grandes políticas. Las dos más importantes, por llamarlo de alguna forma, que no significa que sean importantes, sino las dos más nombradas, son las políticas monetarias y las políticas fiscales. ¿Ok? Las políticas monetarias, precisamente, como su nombre lo indica,
se tiene que ver con todo lo monetario, lo financiero, el dinero, la circulación del dinero, por ejemplo, ¿no? Básicamente la política monetaria controla el uso del dinero, los tipos de intereses para la consecución de objetivos determinados. Hace algunos años atrás era de uso frecuente como política monetaria el aumento en las tasas de interés pasivas de los bancos, porque al tener los ahorristas, las empresas, su excedente monetario, como lo pudiesen haber tenido hace algunos años atrás, estamos hablando del 2008, 2006, 2010 incluso, quizás, nosotros o en ese momento, al tener el dinero en el banco, no lo teníamos como circulante inmediato para el consumo, sino que lo teníamos como una especie de ahorro. La banca, a través de las políticas emitidas por el Banco Central de Venezuela y las políticas monetarias emitidas por el gobierno central o por el Estado, incentivaban al ahorro al otorgar tasas de intereses positivas o altas tasas de intereses por encima incluso de la inflación en su momento, en aquel hecho histórico venezolano, donde teníamos tasas de interés bancarias sobre el 80 y el 90% y teníamos una inflación que en aquel entonces creíamos que era mucho, de un 30, de un 40%. Entonces la tasa de interés bancaria que ofrecían los bancos era mayor que la inflación y se incentivaba el ahorro. Es un poco lo que es la política monetaria. Hoy día vamos a estar hablando de eso en esta tercera evaluación que nos falta por hacer de esta cátedra, y lo voy a poner a pensar un poquito ese día, ¿no? Obviamente, la otra política que también se maneja es las políticas fiscales, ¿ok? Esas políticas fiscales, sencillamente, yo lo digo en dos palabras muy sencillas, cómo el Estado obtiene sus ingresos y cómo el Estado debe gastar sus ingresos. O sea, cómo el Estado obtiene los ingresos públicos y en qué debería aplicarse el famoso gasto público, ¿no? Obviamente, uno de los principales factores para, para que el Estado consiga ingresos es a través de la recaudación de impuestos, como siempre ha sido de la historia de la humanidad, ¿no? Podemos ver en películas de época donde el Estado siempre ha sido un recaudador de impuestos y esos impuestos se dedican o se llevan al gasto público y ese gasto público debe ir en proporción a la satisfacción de las necesidades colectivas, llámese salud, educación, servicios públicos, agua potable, etcétera, de un entorno específico. Sabemos, y se oye un poco odioso, no voy a decir mayor cosa, donde hay servicios públicos en otros países que funcionan de manera excelente, pero que la tasa de impuestos que pagan los ciudadanos que viven en ese país es bastante elevada, ¿no? Pero quizás el ciudadano común que paga esos impuestos puede sentir en algún momento satisfecho si va a un hospital y se le atiende o si no tiene problemas de servicio público, ¿no? Otro tipo de política es la política comercio exterior, básicamente esa política de importaciones y exportaciones, qué voy a exportar, qué voy a importar, en qué medida, cómo lo voy a hacer, cuáles son los aranceles, las tasas, las tarifas, etcétera, qué país. Y ahí que hay algo que en economía se llama las ventajas competitivas, ¿no? ¿Con qué país puedo hacer yo negocio? ¿Okay? Siempre está la famosa anécdota de Argentina con Venezuela, donde Argentina produce la soya o la soja, como lo llaman también, y Venezuela produce el petróleo. Entonces, Venezuela tiene ventajas comparativas de petróleo con respecto a Argentina y Argentina tiene ventajas comparativas de soja, de la producción de soya con respecto a Venezuela. Por lo tanto, entonces, toda la soya que pueda sobrar en Argentina se exporta, los argentinos la exportan a Venezuela y todo el petróleo que puede sobrar en Venezuela se puede exportar hacia Argentina, es sencillamente un ejemplo, ¿no? Para no caer en mayor detalle, ¿no? Y el otro tipo de política que también se tiene que tomar en cuenta es lo que llaman las políticas sociales, las políticas de renta. Quizás la más conocida es esa política
del salario mínimo, porque sencillamente todos tenemos que tener una capacidad mínima de ingresos para poder sobrevivir o garantizarnos un estatus económico mínimo para poder adquirir bienes y servicios dentro de ese sistema económico al cual pertenecemos. Por lo tanto, eso es lo que trata básicamente las políticas sociales, ¿no? Podemos hablar de salario mínimo, de los famosos bonos del Estado, ayudas sociales, aquí en Venezuela es muy famoso los llamados bonos, subsidios en algunos rubros de la economía, baja de aranceles en otro. Ahorita está la política de emprendimiento sí, la política económica dirigida hacia el sector empresario de nuevos emprendimientos, donde el Estado le va a cobrar menos impuestos y básicamente de alguna u otra forma está asumiendo un gasto social el gobierno como tal o el Estado como tal para poder incentivar ese sector. Entonces, en esencia, cuando hablamos de política económica, llegamos a este cuadrito que es el que más me ha gustado cuando lo he hecho, de las cuatro grandes políticas económicas que pueden ser políticas de comercio exterior, políticas monetarias, políticas fiscales o políticas sociales. ¿Qué vamos a hacer? Y aprovecho que se está grabando y que todos lo escuchemos bien. Vamos a hacer una reflexión que yo se las voy a redactar sobre cómo son o cuáles son las políticas que en los distintos rubros que hemos conversado, comercio exterior, monetarias, fiscales y sociales, a partir de unos videos que les voy a dejar, que les va a ampliar mucho más los conceptos de las políticas monetarias y fiscales. Y van a escuchar en esos videos algo así como que políticas expansivas y políticas restrictivas, se lo va a explicar bastante bien ese tutorial. Me van a dar su opinión sobre las políticas económicas en Venezuela, conservando, como les dije, el primer día que nos conocimos, el primer día que compartimos por esta vía, la objetividad que la economía siempre debe tener, ¿no? Entonces, en un análisis muy objetivo, vamos a hablar un poco de las políticas monetarias en Venezuela, vamos a hablar un poco de las políticas fiscales en Venezuela, las sociales y la comercio exterior, de acuerdo a lo que puedan investigar, a lo que puedan leer, apoyado por el video que les estaré colocando en el transcurso de hoy a más tardar mañana, para eh, cerrar el punto de políticas económicas. Por último, vamos a estar hablando de que las políticas fiscales son dirigidas por el CENIAT, por ejemplo, que en Venezuela, las monetarias básicamente el Banco Central, las políticas sociales por el gobierno bolivariano mismo, y las políticas de comercio exterior las emiten muchas veces porque son parámetros que indica la Organización Mundial del Comercio. ¿Okay? ¿Dónde ubicamos las políticas petroleras? Les dejé esa pregunta abierta, porque mañana los invito al conversatorio, al seminario que va a haber sobre geopolítica petrolera. ¿Ok?